Unos 6 años después de que Absalón intentara usurpar el trono, su hermano más joven Adonías decidió que quería ser rey. Sin embargo, su situación era distinta a la de Absalón. David, que contaría por aquel entonces con 63 años de edad, se sentía débil. Estaba enfermo. Y dice la palabra que las cobijas no lo podían calentar de noche. Aunque vivía hasta 70 años, muchos israelitas temían en qué momento que muriera, quién sería el sucesor. Temían asimismo la confusión que se produciría si moría sin designar a su sucesor. Por eso Adonías quiso usurpar el trono de su padre. ¿Quién era Adonías según la Biblia? Al igual que Absalón, Adonías era un hombre vano, ingobernable, ambicioso. Por lo tanto, decidió aprovecharse de la creciente debilidad de su padre y usurpar el trono. En esta empresa se granjeó el apoyo de Joab, general del ejército de Israel, Abiatar, uno de los sacerdotes. Sin embargo, Adonías se olvidó de que Dios tenía en Jerusalén al profeta Natán, un hombre que sabía defender la justicia con intrepidez, con rectitud y sobre todo bajo la voluntad de Dios. Si tú lees el pasaje de Adonías, él hace un complot para usurpar el trono de su propio padre. Es evidente que Adonías no sacó ninguna lección a lo que le sucedió también con su otro hermano, Absalón. Rebelión, orgullo. Estos son temas que hemos tratado también cuando hemos hablado de Nimrod y la Torre de Babel. Esa rebelión del pueblo contra Dios. Esa rebelión de la humanidad contra Dios. Esa rebelión que hoy en día tú y yo en muchas ocasiones hacemos contra Dios. La soberbia de su propio corazón, la de Adonías, lo engañó. Continuó enalteciéndose a sí mismo hasta que su arrogancia pensó que podía tener éxito, donde, por ejemplo, había fracasado su hermana Absalón. Adonías ansiaba ocupar el trono. En la antigüedad era común la rivalidad entre las subfamilias, en los matrimonios polígamos. Había intereses personales que con frecuencia rivalizaban. Hay un caso que seguramente conoces en Génesis, entre Sara y Agar. Hay una rivalidad, ¿verdad?, entre los dos hijos. Hay una rivalidad también entre las dos mujeres. Esta situación determinaba que la madre de cada subfamilia fuera más importante para sus hijos que el padre, y con frecuencia los hermanos, llamados hermanos uterinos, que eran los guardianes de sus hermanas. ¿Recuerdas esto? Los hijos de David, Amón, Tamar, Absalón. En esta situación, la declaración de que Adonías, hijo de Haggit, se rebeló, como dice Primera de Reyes capítulo 1, versículo 5, refleja la rivalidad de las subfamilias dentro de la propia casa de David. Qué distinto era el proceder de Adonías del de David, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque el monarca había respetado la posición de rey de Saúl, porque era el ungido de Dios, cosa que no vemos en la vida de Adonías. Le daba igual que fuera el ungido de Dios David, su propio padre. Él quería el trono, él quería el poder. Y hoy en día tenemos en los diferentes gobiernos a diferentes personas que no quieren sacar, que no quieren dejar el poder. Están arraigados al poder, no pueden vivir sin el poder. No pueden vivir sin gobernar a los demás. Y hacen lo que sea para que nadie les quite ese trono, ese poder. Aun después de la muerte de Saúl, David esperó, buscó el consejo de Dios, estaba dispuesto a ocupar un lugar de menor jerarquía al reinar sobre una tribu, la de Judá, hasta que Dios indujera al pueblo a coronarlo rey sobre todo Israel. Para David, Dios era el verdadero rey y señor. Quiso expresar esta verdad mediante el nombre que le dio Adonías. Adonías significa Jehová es Señor. Sin embargo, Adonías no vivió a la altura de su nombre. No solamente se abstuvo de buscar a Dios, sino que también siguió el ejemplo de Absalón y trató de impresionar al pueblo con su propia dignidad.
En lo natural tenía toda la apariencia de un monarca, puesto que era bien parecido y de físico elegante. Además, era heredero natural. Sabía, sin embargo, lo poco que esto significaba a los ojos de Jehová. Abraham, Isaac y Jacob habían tenido hermanos mayores, pero por la fe fueron herederos de la promesa de Dios. Ni David mismo era tan alto, ni tan bien parecido como sus hermanos mayores, pero fue el ungido de Dios. Y parece evidente también que Adonías sabía que Salomón era el heredero del trono, era el escogido por Dios. Primera de Reyes capítulo 2, verso 15. Sin embargo, a medida que se iba exaltando a sí mismo, fue llegando a la conclusión de que no solamente podía comportarse como rey, sino que podía ser rey. Yo veo la vida de Adonías como una persona que no tenía trato con su propio padre. Yo me imagino a David amando a sus hijos, pero Adonías, como Absalón, maquinando. Se sentía animado en lo que hacía por el hecho de que David ni lo disciplinó, ni lo censuró en forma alguna. Adonías interpretó el comportamiento de su padre en el sentido de que se había olvidado de la promesa que le había hecho a Betsabé respecto de Salomón, o que quizás estaba demasiado enfermo para interesarse en el asunto. El orgullo de Adonías se manifestó al rebelarse con las intenciones de erigirse rey. Esta conducta, que demostró ser el principio del fin para Adonías, tiene varias lecciones para nosotros. El orgullo que se manifiesta en varias formas. En el caso de Adonías, constituía un intento de apoderarse de un cargo que Dios no tenía la intención de darle. Los hombres soberbios de la época de Jeremías demostraron desprecio por la palabra de Dios y por su mensajero. Al denunciar Dios a Edom, indica que el orgullo de su corazón produjo autoengaño. Puedes leerlo en Jeremías capítulo 49, versículo 16. Salomón también en sus proverbios. Versículo 25, Proverbios 28 dice: el escritor de los proverbios dice que el altivo de ánimo provoca contiendas. Mira lo que dice también unos capítulos antes: las personas soberbias tienen también tendencia a irarse. Proverbios 21, 24. El orgullo. Y luego la deslealtad. Adonías sabía que procedía con deslealtad hacia David, hacia Jehová. Y esto está demostrado por los colaboradores que eligió, por los hombres a los que no les pidió ayuda. Joab había sido siempre un oportunista. Como sobrino de David, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 16, con frecuencia había sacado ventajas de esa relación y se había atrevido a ir en contra del rey. Sin embargo, Joab solo recobró el favor de David después de la muerte de Absalón. Y ahora estaba buscando la oportunidad de ganarse un nuevo sitial de prominencia bajo la protección de Adonías. Abiatar también estaba descontento. David había designado a Sadoc para que ejerciera con él las funciones de sumo sacerdote, y los intereses personales fueron los que hicieron que estos hombres se pusieran de parte de Adonías. Es increíble, ¿verdad? Hoy en día esto también pasa en la iglesia. Esto pasa también en el trabajo. Esas rivalidades. Uno que está anhelando subir de puesto, tener un mayor cargo, y de repente nombran a otro. Y entra la queja, la crítica, y nos unimos a los que siempre están en queja y en murmuración. Vemos cómo los demás nos están pasando y nosotros seguimos estancados, sin crecer, sin avanzar en nuestros trabajos, en la iglesia. Y empieza a entrar la crítica, la murmuración, y empezamos a hablar mal de los líderes, de las autoridades, de los pastores. Cuando el interés por sí mismo se manifiesta en la vida del individuo, se parece al agua que se filtra en las grietas de una roca. Resquebraja el granito. Tanto Joab como Abiatar empañaron una vida de fidelidad. Quebrantaron sagrados vínculos porque pensaron en ellos mismos, en vez de pensar en la voluntad de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Anhelando poder, las ansias de poder. Por otra parte, Adonías evitó todo encuentro con Natán, el verdadero profeta de Dios.
Evitó incluso el encuentro con el general Benaya, leal a David, o con los valientes soldados de David, todos los cuales habían demostrado ya que estaban dispuestos a sacrificar su vida por David. Y aquí tenemos a Adonías. Tampoco los invitó a los sacrificios de la fiesta, mediante la cual esperaba convencer a Israel de que Dios estaba de su parte y que él era el verdadero rey. Adonías, si tú lees la historia, llevó a sus invitados a la fuente de Rogel, que significa fuente del batanero en hebreo, un pozo de 40 metros de profundidad ubicado al sur de la ciudad de Jerusalén. El lugar está ubicado en la frontera entre los territorios de las tribus de Benjamín y Judá. Y en Josué capítulo 15, versos del 1 al 7 hay referencias. Según los estudiosos, sus aguas eran dulces, pero no muy frías. A veces rebosaba. Se llamaba Rogel porque los bataneros limpiaban sus ropas allí con los pies. Una fiesta que él organiza para proclamarse rey. Adonías era de carácter público, para fines políticos, con el objeto de ganarse la popularidad, procurar el apoyo público para sus aspiraciones al trono, como estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. La manipulación a las personas, al pueblo, para que te posiciones. La manipulación de los medios de comunicación para que tú y yo nos posicionemos en contra de un partido, de un gobierno, de una persona. Y esto lo puedes llevar a todas las áreas, incluso al deporte. Cómo un medio de comunicación puede poner en contra a un deportista de un aficionado o al revés. La manipulación. Y aquí tenemos a Adonías. Quería ser rey y quería agradar a todo el pueblo. Como Absalón, que se ponía a las puertas, ¿verdad?, de palacio, y a todos los que iban a presentarse ante el rey, él les aconsejaba primero, para que ellos se posicionaran a favor de Absalón. Un hombre se dio cuenta del complot tramado por Adonías, el profeta Natán. Estaba aún en comunión con Dios. Seguía siendo un verdadero vidente por disposición de Dios. De inmediato se presentó ante Betsabé, la esposa de David, y la instó a que se entrevistara con el rey David, antes que Adonías tomara las riendas del poder, buscar algún pretexto para darles muerte a ella y a Salomón. Adonías trataba de comportarse como los monarcas de las naciones. La costumbre era eliminar todo posible rival que reclamara el trono. Y Betsabé procedió de inmediato, se postró ante David y le recordó la promesa que le había hecho ante Dios. Trató a David con respeto y reconoció que era a él a quien le correspondía designar a su sucesor. Y cuando Betsabé se presenta ante el rey David para interceder en favor del derecho de Salomón al trono, le recordó al rey el juramento. Primera de Reyes capítulo 1, verso 17. El principio en virtud del cual el juramento es obligatorio y que menciona Hebreos capítulo 6, verso 16. Es una apelación a Dios para que ratifique un compromiso, una afirmación. Y en la palabra de Dios se mencionan varias formas de prestar juramento. Por ejemplo, Génesis capítulo 14, verso 22, Levítico capítulo 24, versículo 14 y Deuteronomio capítulo 17, verso 7, levantando la mano. Los testigos ponen las manos en la cabeza del acusado. Otra forma de prestar juramento es poniendo la mano debajo del muslo de la persona a quien se le hacía la promesa. Génesis 24, 2. Génesis 47, 29. Y los juramentos debían ser hechos ante el altar. Según lo interpretan algunos, si las personas no se hallaban en Jerusalén, el juramento debía hacerse mirando hacia el templo. Primera de Reyes capítulo 8, verso 31. Entonces llega Natán para confirmar que el pueblo en la fiesta que había celebrado Adonías cerca de la fuente de Rogel, al sur de Jerusalén, había comenzado a gritar «¡Viva el rey Adonías!». A diferencia de Betsabé, Natán habló como si David conociese el comportamiento de Adonías. Y con toda prudencia y sabiduría, Natán le lanza una reprensión a David por haberlo tratado como si fuera un monarca con pleno dominio sobre su reino. ¿Y qué hace David? Se indigna. Cuando David escucha las palabras de Natán, comprendió la rebelión que latía en el complot de Adonías.
Yo me imagino a que de nuevo David recobró sus fuerzas, sintió esa chispa que le reanimó de nuevo. ¿Recuerdas que David estaba enfermo? No se podía cubrir bajo sus cobijas, pasaba frío. Y después de esta reprensión de Natán, David se enciende. Betsabé había salido de la habitación según lo que dice la palabra, y de inmediato David la llama de nuevo y le dio seguridad ante Jehová de que cumpliría su solemne juramento y la promesa. Pondría a Salomón en el trono. Y David procedió de esta manera, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, Dios le había sido fiel. Dios le liberó de todos los peligros y dificultades y le puso en trono, aun teniendo toda clase de oposición. Sobre todo de su familia. Curioso, ¿verdad? Todo desde que pecó, desde que mató a Urías, desde que adulteró, todos los hijos de David se volvían contra él. Fíjate, vaya herencia, ¿no? Incluso Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, cómo se desvió. David sabía que debía ser fiel. Y a Salomón, que era el escogido de Dios. Esta es una de las primeras cosas que encontramos. Pero la segunda es que se dio cuenta de que debía tomar medidas de inmediato para contrarrestar el complot de Adonías y salvar la vida a Salomón y a Betsabé, porque la idea de Adonías también era quitarse de en medio a su madre y a Salomón. De no ser así, sería responsable por las muertes. Y luego, como sabemos, llega la coronación pública de Salomón. De inmediato David envió a Sadoc, a Natán y a Benaya a fin de que montaran a Salomón en la mula del rey como señal de dignidad, honor soberano, y lo condujeran públicamente hasta el manantial de Gihón, en el valle de Cedrón. Debían tomar el aceite, ese aceite santo, en el santuario para ungirlo, y luego debían tocar la trompeta y decir «¡Viva el rey Salomón!». Y esta ceremonia indicaría que David lo había nombrado rey, lo había designado su sucesor para que reinara en Israel. El sucesor era puesto en una mula. Salomón fue llevado hasta la fuente de Gihón para ser ungido. El sacerdote y el profeta lo ungieron en el nombre de Jehová. Significaba así que debía ser revestido de todas las virtudes soberanas y que reinaría en primer lugar para el Señor, bajo su autoridad en su nombre y luego para el pueblo. Entonces se tocaba la trompeta y se hacía una solemne proclamación de que había sido ungido como rey. Es tremendo cómo se revela Adonías. Es tremendo cómo intenta usurpar el trono, convenciendo a generales, convenciendo a parte del pueblo, convenciendo a soldados, convenciendo incluso a personas entre comillas leales al propio rey David. Pero yo puedo entender que convenció a las personas que no tenían una relación con Dios. Convenció a las personas que estaban deseando puestos, altos cargos. A esos convenció Adonías. Imagínate el terror de Adonías cuando oyó la noticia. Él se hallaba esperando en su recodo de camino, fuera de la vista de Gihón. Sus amigos lo habían proclamado monarca y esperaba que se esparciera la noticia y que el pueblo se les uniera, pero al parecer había estado celebrando con demasiada antelación, había cantado victoria. Vendió antes la piel del oso antes de cazarlo. Conocemos de cerca la vida de Adonías. Sabemos la historia de David, de Salomón. Otro de los hijos de David que quería el trono, quería el poder, y les daba igual lo que sucediera con su padre. Les daba igual lo que sucediera incluso con Salomón, su hermanastro, con su propia madre. Y es que el poder te niebla.
te niebla la vista. El anhelo de poder hace que seas insensible a las necesidades de los demás. Y Adonías tenía un dardo tremendo contra David. Adonías intenta usurpar el trono, pero Natán, Betsabé aconsejan a David y Salomón es proclamado rey. Los demás hechos de Adonías los puedes encontrar en la Biblia. ¿Qué piensas al respecto? Déjanos tu comentario, danos tu opinión sobre Adonías, sobre Natán, sobre David, sobre Salomón, Betsabé. Déjanos tu comentario, queremos leerte. Radio Solidaria, una radio comprometida.